Estamos ahora, como lo anunciamos, con el candidato presidencial Manuel Rodríguez Cuadros. Él postula a la presidencia por Fuerza Social. Señor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy contento de estar en el programa y de poder saludar y de estar con el pueblo de Arequipa. Tuvo un impasse ayer que lo tuvo un poco fuera de carrera. ¿Qué pasó? Un pequeño impasse, ¿no? Al inaugurar el local de Fuerza Social, la costumbre tradicional de romper una botella de vino blanco, y bueno, algunos pedazos del vidrio se me incrustaron en la mano y tuve que ir a... ¿Pero fue grave al punto de que tuvo que cancelar el evento? No, tuve que ir porque había un poco de sangre y sobre todo porque se habían incrustado unos pedacitos de vidrio y es indispensable sacarlos. Pues, si usted alguna vez dijo que iba a dar hasta la sangre por esa campaña argentina a cabalgada. La sangre es una expresión de fe, de testimonio, de compromiso, ¿no es así? Y sí, Arequipa ha dado mucha sangre por la historia del Perú, por la democracia. A veces vanamente. Incluso, a veces vanamente, quizás. Lo han acusado de hacer algo no muy correcto en la campaña de ahora. Estás luciendo una imagen de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Lo ha hecho en un acto proselitista el día de hoy. El presidente del jurado electoral de Arequipa ha dicho pues que eso no debe hacerse. Claro que no tiene competencia, sino que le correspondería al de Lima hacer una observación. ¿Está bien que usted esté paseando por la me acabo de enterar de lo que dices, y siempre es bueno enterarse de las cosas, ¿no? Pero algunos militantes de Fuerza Social lo que han tenido es un cartel con una foto en la que estoy yo con Susana, ¿no? Pero no es una foto proselitista. En todo caso, yo he señalado con mucha claridad, con mucha objetividad y con mucha energía y sentido democrático que no solamente Susana debe estar al margen totalmente de la campaña electoral. Ella como alcaldesa de Lima tiene que mantener una neutralidad rigurosa, y también el presidente García, ¿no? En las últimas semanas creo que el candidato que más espacios ocupa en la televisión es el presidente García. Exacto. En el canal de la prensa, que era el 7, ¿no? Casi en todos los canales y también en los medios. Entonces yo mismo le he pedido al presidente García que deje de ser el candidato que más gasta en la campaña. Y evidentemente si este acto aislado que se ha realizado colisiona con las normas, pues nunca más se volverá a realizar. Eso es absolutamente claro. Pero es un poco difícil también quitarse de la sombra de Susana, ¿no? Claro, yo no diría de las sombras, sino del liderazgo que Susana ha asumido en el país por su victoria en las elecciones municipales, pero... No tanto como en el país, no, porque estamos hablando más bien de una victoria en Lima, ajustada, aún así, y que no se ha podido todavía capitalizar en el país. Estamos viendo las encuestas. Estamos de acuerdo, pero lo que yo me refiero al liderazgo en el país, ¿en qué sentido? Fuerza Social y Susana Villarán han constituido un aire fresco en la política peruana, ¿no? Una presencia de renovación en la concepción de la política, en una visión ética de la conducta de los políticos y de las personas que tienen responsabilidad de gobierno. Es en ese sentido que yo creo que ella ha abierto un liderazgo nacional respecto de lo que el país necesite, es decir, un liderazgo político ético, un liderazgo político transparente, con vocación democrática, con tolerancia. ¿Usted desde cuándo conoce a Susana Villarán? Bueno, yo conozco a Susana Villarán hace muchos años, hace, no sé, 20 años. Son viejos amigos. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo, como con muchos de los líderes políticos del Perú. Los diplomáticos, de alguna manera, siempre estamos en la escena oficial, pero con Susana tenemos una relación de amistad que va más allá de la escena oficial y que, como te repito, tiene muchos años. Pero es una amistad, digamos, íntima. ¿Ustedes conversan mucho o ha sido una cuestión más bien...? No, eso ha sido y es una amistad que siempre se ha mantenido en el tiempo, pero hay que considerar que yo como diplomático, desde 1974, he trabajado mucho tiempo en el exterior y he sido funcionario de Naciones Unidas durante 8 años, entonces... mis amistades y mis afectos los he tenido que cultivar también desde la distancia. Pero es por esta relación de hace 20 años que Susana lo invita a ser parte de Fuerza Social. No es por la relación personal ni de amistad. Yo recibí diversas inquietudes para ser candidato a la presidencia
Y al principio, ¿Ah, bueno, primero, y es público, el movimiento Nueva Izquierda, Tierra Libertad y otras fuerzas me pidieron que sea candidato de una confluencia muy amplia de la izquierda en el Perú, ¿no? Después otros grupos políticos que prefiero mantener en reserva porque no han salido a luz y no sería ético, creo que yo lo haga. También me solicitaron esto, pero cuando me lo solicita, me lo pide Fuerza Social, yo cambio de opinión. ¿Y por qué cambio de opinión? Por dos razones. Primero, porque con Fuerza Social yo tengo una coincidencia respecto de la visión del Perú y de la solución de los problemas del Perú. Correcto. Y en segundo lugar, yo creo que estas elecciones son elecciones muy especiales, son de una gran trascendencia histórica. Y me sorprende un poco que los demás candidatos no tengan conciencia de lo que se juega en estas elecciones. Y tú me preguntas por qué. Ampacho, aquí un poco el debate, ¿no? Están hablando de cortarse el pelo, para hacer las antidoping. Trivializando el debate, que es una falta de respeto a la dignidad y a la libertad del elector. Fíjate, hace por lo menos 70 años que el Perú no tiene un nivel de crecimiento sostenido tan importante como el de los últimos 10 o 12 años. Un promedio de 6% de crecimiento. El crecimiento se ve en las calles. Al mismo tiempo, este crecimiento es excluyente, no redistribuye bien el ingreso. Es un crecimiento con pies de barro porque depende de las materias primas y no maneja bien los conflictos sociales porque no es un crecimiento que vaya acompañado de una política de desarrollo social. ¿Cuál es la importancia de las elecciones? El Perú se está jugando su futuro, a mi juicio, ¿no? Lo que nos puede pasar es lo que le pasó al Perú con el crecimiento del siglo XIX basado en el guano y que basado era llamado la prosperidad falaz. Si cambia la economía internacional, si la China y la India restringen sus importaciones y bajan sus tasas de crecimiento, nos vamos a caer y el crecimiento va a desaparecer. O sea, no estamos blindados, no es para nada la figura de la que soy fan es totalmente falsa, porque dependemos exclusivamente de los mercados importadores de materias primas y de minerales y metales. Correcto. Entonces, si el próximo gobierno y el subsiguiente gobierno no transforman el crecimiento basado en la exportación de materias primas, en un crecimiento basado en la industrialización del país y en la modernización de la agricultura con capacidad productiva y tecnología, corremos el riesgo trágico para el Perú de que reproduzcamos la experiencia del siglo XIX y tengamos un ciclo de prosperidad falaz. Es una oferta que también han hecho los demás candidatos. Toledo, por mencionar alguno, lo tiene como punta de lanza de su plan de gobierno, ¿no? Dice, yo no quiero vender cobre, quiero vender alambres, no quiero vender gas, quiero vender fertilizantes. Una cosa es decir ese juego de palabras y otra cosa es tener una estrategia de transformación productiva e industrialización del país. Yo lo conozco mucho a Alejandro Toledo, por supuesto, yo he sido su canciller y él tuvo la virtud de hacer un gabinete en ese momento muy plural, donde habían personas que tenían visiones de izquierda, de derecha, de centro, etcétera. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: para poder industrializar el país y poder hacer un cambio productivo y tecnológico en la agricultura, tenemos que variar la política económica muy sustantivamente. La economía de mercado es universal, entonces allí no hay discusión, no hay un solo país del mundo que no esté con economía de mercado o que no vaya en tránsito a la economía de mercado, pero dentro de la economía de mercado hay diversas opciones de política económica. Yo creo, por ejemplo, que no vamos a poder industrializar el país si mantenemos la disposición constitucional que da el mismo tratamiento al capital nacional y al capital extranjero. ¿Por qué razón? Sí, deben trabajarse en cuerpos separados. Claro, hay que dar trato más favorable donde sea necesario el capital nacional. ¿Por qué? Porque el capital extranjero no invierte en función de los requerimientos del desarrollo del Perú. Pero el empresario local no siempre tiene los recursos del empresario. Pero por eso mismo tenemos que hacer una alianza con el empresario nacional. Voy a poner el caso de Majes, por ejemplo, ¿no es cierto? 38.500 hectáreas de Majes 2. Las unidades productivas para el remate van a ser de 200 hectáreas. Si es que sale, Si es que sale, correcto. Más o menos
$4.400 por hectárea, $88.800 por unidad productiva, que se transforman en cerca de $3 millones para hacerla realmente productiva con todas las obras y los servicios que se debe dar. ¿Qué productor arequipeño, pequeño o mediano, va a poder comprar eso? Y en el Perú, pocos y las grandes empresas. Entonces, Majes, que tiene y va a tener por muchos años un subsidio de la irrigación por la obra que ha sufragado el Estado y todos los peruanos, terminaría sirviendo al capital extranjero. Y eso va a comprometer las posibilidades de conectar de la transformación productiva agrícola en Majes con cadenas productivas que permitan agroindustria. ¿Por qué razón? Porque el capital extranjero invierte para obtener ganancias en función de la estrategia de la empresa, no de la estrategia de desarrollo del país. Y por eso la industrialización, por ejemplo, en el cobre, porque en este momento y desde hace cerca de 80 años, desde la Cerro de Pasco, que explotaba el cobre en la Oroya, ¿por qué no han industrializado? ¿Por qué no se producen pues sockets, lámparas, hilos conductores, ollas, sartenes de cobre? No, pero más allá de que las mineras, algunas no han dado el siguiente paso, algunas están en una situación que dejó el gobierno de Fujimori. Así es. Y que no se pueden tocar. Marcona, por ejemplo, comprada por las empresas Shogun chinas, y los trabajadores con las condiciones de trabajo además paupérrimas. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿No podrían expropiar esa mina? No hay que expropiar la mina, pero yo creo que sí el Estado, con una nueva constitución, tiene que poner condiciones muy rigurosas. Entonces, ¿eso sería uno de los primeros pasos en el gobierno suyo? ¿Cambiar la constitución? Sí, nosotros no vamos a cambiar la constitución por la vía de la Asamblea Constituyente, porque nosotros tenemos una idea del cambio responsable. Una constituyente puede desestabilizar el país políticamente, institucionalmente, ahuyentar la inversión extranjera, ahuyentar la inversión nacional, cambiar las reglas del juego. No. Lo que nosotros queremos es modificar, reformar la Constitución de manera muy amplia a través de 2 legislaturas ordinarias que tendrían lugar entre el 28 de julio de este año y el 28 de julio del 2012, aprobar las reformas constitucionales por mayoría calificada, lo que va a dar una garantía de que es una constitución que representa a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso o a la gran mayoría, y aprobar las reformas constitucionales el 28 de julio del año 2012. Hay otro tipo de reformas constitucionales. Arequipa pues es una región y una ciudad con una gran tradición jurídica. Y el problema que se ha ido devaluando y que hay que recuperar. ¿Y qué es lo que está pasando en el Perú? Los gobiernos, como es muy presidencialista el sistema, dan leyes que son anticonstitucionales. Tienen mayoría en el Congreso y consagran leyes inconstitucionales. Por ejemplo, los decretos de urgencia 01 y 02, que sacan a licitación internacional 33 proyectos, prácticamente eliminando las normas de impacto y de preservación del medio ambiente. En una fase final del gobierno, cuando ya se está yendo. La defensora del pueblo, Beatriz Merino, ha dicho que son normas inconstitucionales y lo son. Pero nuestro sistema de control constitucional permite estos forados a la constitucionalidad. Yo voy a modificar la Constitución para que haya control previo de la constitucionalidad de las leyes por parte del Tribunal Constitucional en determinadas áreas esenciales, ¿no? Por ejemplo, concesiones, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con la vida de la gente. Tú no le puedes cambiar el sistema de jubilación a la gente de un día a otro para perjudicarla. La salud, la educación y obviamente los tratados internacionales o los TLC. Para ser un diplomático de carrera que por primera vez está postulando a un cargo como el de la presidencia, parece que ha tenido mucho tiempo, está revisando los temas vertebrales del país, lo cual se agradece. Eso un poco que eleva el debate. Quiero conversar un poco de la trayectoria que he tenido previa a esta candidatura, pero vamos a hacer una primera pausa y regresamos para seguir conversando con el candidato presidencial Manuel Rodríguez Cuadros. No se vayan, ya volvemos.